Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación a la Facultad de Ciencias Políticas, al doctor Chanona, al PUGOF, al doctor Robledo. Para mí es un honor compartir con colegas de tan alto nivel. Titulé mi presentación Gobernanza Tecnológica y Derecho a Internet. En 2020, una colega, la doctora Janet Trejo Quintana y yo, comenzamos a trabajar un artículo que titulamos La representación social de la gobernanza tecnológica y el derecho a Internet de la Agencia Digital de Innovación Pública, que desde ahora llamaremos ADIP. Nuestro interés era analizar cómo en el gobierno de la ciudad, sí, ¿verdad? Sí, ok. Cómo en el gobierno de la Ciudad de México, a través de la DIP, construía discursivamente la idea de gobernanza tecnológica y cómo esa narrativa se traducía en acciones concretas como la política de conectividad gratuita en espacios públicos. Nuestro argumento partía de un punto fundamental. Si el acceso ha sido reconocido como un derecho humano, como lo ha declarado la ONU desde 2016, entonces ese derecho no podía limitarse a la infraestructura. El derecho a Internet es el principio por el cual toda persona debe tener acceso libre, asequible, seguro y significativo a la red, reconociendo que el uso de Internet es un facilitador de otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la información, a la libre expresión, a la participación política, al desarrollo educativo e incluso a la organización colectiva. Reconocer el Internet como derecho implica que los estados deben garantizar condiciones mínimas de conectividad, combatir la brecha digital y proteger a las y los usuarios frente a riesgos como la vigilancia indebida o la manipulación algorítmica. El derecho a Internet debe pensarse entonces como una puerta de acceso a otros derechos. Para abordar esta problemática, utilizamos el marco teórico de las representaciones sociales. Como señala Abric, una representación social no es solo una imagen o un discurso, sino un sistema organizado que guía las prácticas y las expectativas de los sujetos. En este caso, nos interesaba entender cómo la ADIP construía el discurso gubernamental y, desde la acción pública, un imaginario de ciudad digital y ciudadanía conectada. En ese momento, el discurso institucional de la agencia promovía una idea ambiciosa: usar la tecnología como palanca para una gestión más eficiente, más transparente y más participativa. La conectividad gratuita se presentaba como una vía para reducir la brecha digital y democratizar el acceso a la información. Ay, me perdí, perdón. Incluso se sostenía que la gobernanza tecnológica era un modelo para inclinar la balanza de poder hacia los ciudadanos a partir del uso de datos y servicios digitales. Antes de profundizar en el tema, es importante entender qué se entiende por gobernanza tecnológica. Para O'Hara y Stevens, la gobernanza tecnológica, particularmente en Internet, es un proceso continuo y descentralizado mediante el cual múltiples actores estatales, corporativos y sociales configuran reglas, normas y estándares que afectan la infraestructura y los contenidos digitales. No es un régimen cerrado, sino un campo de disputa en permanente evolución. En ese sentido, los autores mencionan, abro comillas, que la gobernanza de Internet no puede entenderse como una estructura jerárquica tradicional, sino como un entramado de relaciones dinámicas entre actores con poder desigual. Cierro comillas. Esta definición nos resulta útil como punto de partida, ya que se permite situar a la gobernanza tecnológica no como un modelo fijo, sino como una arquitectura flexible de poder en disputa y actualización constante. Si bien las políticas de conectividad han mostrado avances notables en términos de cobertura e infraestructura, ello no ha implicado automáticamente un fortalecimiento de la ciudadanía digital ni una apropiación de las tecnologías. Por eso, a 5 años de distancia del artículo que les menciono, algunas preguntas que nos hicimos entonces siguen vigentes, pero otras han cobrado una nueva urgencia. ¿Cómo se ha transformado la representación social del derecho a Internet? ¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia de conectividad para garantizar una ciudadanía más activa, más crítica, más informada? En términos cuantitativos,
No hay duda de que la Ciudad de México ha avanzado. Según datos de la propia DIP, actualmente existen más de 33,000 puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos. Esto coloca a la capital como una de las ciudades con mayor cobertura de Wi-Fi gratuito en el mundo. Pero como bien sabemos, la conectividad no es sinónimo de inclusión. Tener acceso no garantiza participación ni garantiza apropiación. Se requiere una política integral que considere la alfabetización digital, la seguridad de los datos y la capacidad de agencia de las y los ciudadanos. Los datos más recientes nos sitúan ante un escenario de uso masivo pero desigual. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en DUTI 2024, el 91.5% de las personas usuarias de Internet en México utilizan redes sociodigitales, siendo su principal uso plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y WhatsApp. Y cada una de ellas opera bajo lógicas algorítmicas opaces que condicionan no solo lo que consumimos, sino que también qué producimos, cómo nos vinculamos y en qué creemos. En ese sentido, Morozov sostiene que gran parte de la gobernanza tecnológica contemporánea está atrapada en una lógica de solucionismo, es decir, la creencia de que los problemas sociales, políticos y éticos pueden resolverse mediante soluciones tecnológicas rápidas, diseñadas y administradas desde entornos corporativos o tecnocráticos, eliminando al humano como mediador y su tentación de corrupción. En ese modelo, la tecnología no se piensa como una herramienta deliberativa al servicio del bien común, sino como una infraestructura automatizada que promete eficiencia a costa del debate público y la participación ciudadana. La crítica de Morozov es clave para advertir que sin una reflexión sobre el papel del Estado, los derechos digitales y los intereses corporativos, la gobernanza tecnológica tiende a desplazar la política y reforzar la vigilancia. El solucionismo interpreta todos los aspectos de la vida como problemas que pueden resolverse mediante tecnologías sin detenerse a analizar las raíces sociales, políticas o estructurales que las originan. Esta lógica invisibiliza las brechas de acceso, uso y apropiación crítica y refuerza la idea de que la sola introducción de plataformas digitales o puntos de conectividad equivalen a progreso. Sin embargo, como muestran los datos actuales, el acceso masivo no garantiza una participación equitativa ni una ciudadanía digital fortalecida. Una segunda reflexión se relaciona con el papel de los gobiernos digitales. En nuestro artículo señalábamos que el enfoque de la DIP estaba muy centrado en la eficiencia técnica, en la automatización de trámites y en la centralización de la información. Si bien esto tiene ventajas en términos de simplificación administrativa y reducción de tiempos de gestión, también puede derivar en un modelo de ciudadanía pasiva, más cercana al usuario que al ciudadano político. Lo que observamos hoy es que la tecnología ha sido usada más como un mecanismo de control y gestión que como un vehículo real de deliberación o participación ciudadana. La evidencia comparada muestra que este fenómeno no es exclusivo de México. Estudios recientes advierten que en muchas ciudades globales los gobiernos digitales priorizan sistemas de interoperabilidad y vigilancia por encima de marcos inclusivos. En el caso de la Ciudad de México, los portales abiertos de datos han permitido un acceso más transparente a la información, pero su apropiación por parte de la ciudadanía es todavía limitada. La participación ciudadana digital sigue siendo más simbólica que estructural. Además, se ha documentado una tendencia a identificar al ciudadano como consumidor de servicios digitales más que como un agente de derechos. Este enfoque plantea una tensión con los principios de la democracia participativa y con el ideal de una ciudadanía digital activa y deliberativa. En ese sentido, la gobernanza tecnológica, cuando no se sujeta a mecanismos de control democrática, corre el riesgo de reproducir desigualdades, favorecer la opacidad institucional y limitar la agencia ciudadana. En el contexto pospandemia, además, la digitalización de los servicios públicos se aceleró.
pero muchas de las decisiones tecnológicas se tomaron sin consulta previa, sin evaluación de impacto y sin incorporar perspectivas críticas dada la coyuntura. Esto ha generado nuevas formas de exclusión y ha reforzado la necesidad de pensar en una gobernanza digital verdaderamente democrática, inclusiva y transparente. Por eso, desde una perspectiva académica y política, es fundamental actualizar el debate sobre lo que entendemos por gobernanza tecnológica. No basta con promover el uso de tecnologías, hay que pensar en cómo se diseñan, con qué fines y para quiénes. Hay que preguntarnos si los datos que se recogen están protegidos, si las plataformas respetan los derechos humanos y si el Estado garantiza una infraestructura que no dependa exclusivamente del sector privado. Como bien han dicho autores como Bailey, la ciudad digital solo será exitosa si se atienden los retos de accesibilidad, alfabetización y apropiación tecnológica. De lo contrario, seguiremos hablando de ciudadanía digital sin ciudadanos digitales. Una ciudadanía digital plena implica entender cómo se recopilan, procesan y monetizan nuestros datos, conocer los marcos regulatorios que existen o que no existen, para protegernos y participar activamente en la configuración del sistema digital. En suma, la idea de gobernanza tecnológica debe ser reconfigurada, no como una narrativa de modernización, sino como una apuesta ética y política. Una gobernanza que no solo administre datos, sino que escuche, involucre y habilite a la ciudadanía. Una gobernanza que no piense en los ciudadanos como clientes, sino como protagonistas del espacio público, virtual y físico. Y sobre todo, una gobernanza que entienda que el derecho a Internet es ya inseparable del derecho a la ciudad y a la democracia. Finalmente, para consolidar una gobernanza digital representativa, las políticas públicas tendrían que estar orientadas a la alfabetización digital. Quizá ya con la masificación se necesita algo más allá, es decir, una pedagogía tecnológica, una forma de enseñanza que no se limite a aprender a usar plataformas digitales, sino que cuestione su lógica, que invite a desconfiar de los algoritmos como filtros neutrales, que enseñe a reclamar el derecho a no ser constantemente vigilado, etiquetado o monetizado. Y volviendo al punto de partida, el acceso a Internet como derecho, entonces hay que decirlo con claridad. El acceso sin derechos es precariedad. La conectividad sin agencia es vigilancia. La verdadera transformación digital vendrá cuando las tecnologías no solo se adapten, sino que se comprendan, se debatan y se adapten a las necesidades, contextos y capacidades de las comunidades que las utilizan. Lo que hoy en día está en juego no es solo la forma en que usamos la tecnología, sino el tipo de sociedad y ciudadano que se está construyendo con ella. Muchas gracias.